Y seguimos con el panel de discusión. Alfabetización digital a usuarios y trabajadores de la salud. ¿Cómo proporcionar bienestar? Estará a cargo de Antonia, nuevamente estará aquí con nosotros, con el doctor Julio César Quintero, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana, abogado magíster en salud ocupacional y ambiental de la Universidad del Rosario. Además, es auditor de servicios de salud. También estará con nosotros Natalia Correa, directora de operaciones de la startup Coco Tecnologías, Colombia. Es profesional en ingeniería informática y especialista en gerencia de proyectos, responsable de ejecutar estrategias que impactan a más de 7 millones de personas al año. Natalia tiene experiencia en cargos directivos, liderando más de 200 personas en canales de acceso para clínicas en su departamento. Además, lideró el programa Clínica Virtual en colaboración con AstraZeneca Cluster Andino y la Universidad del Bosque. Esfuerzos que resultaron en posicionar a Coco como una de las mejores estrategias de virtualización de salud a nivel LATAM y Estados Unidos. Está con nosotros también el doctor Omar Bocanegra, director general de Virrey Solís IPS. Él es médico y cirujano general, egresado de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, especialista en gerencia en salud de la Universidad Sergio Arboleda y actualmente director general de Virrey Solís EPS. Y estará moderado este panel de discusión por el doctor Carlos Jurado, exdirector de la Cámara de Salud de ANDI en Colombia, profesional con más de 20 años de experiencia en los sectores de salud y educación, director gremial, edición de publicaciones científicas, evaluación y análisis de mercados, gobierno corporativo, evaluaciones sectoriales, análisis estadísticos, formulación y ejecución de planes y formulación de políticas públicas en salud. A todos ellos una cordial bienvenida y tiene la palabra el doctor Jurado. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, un agradecimiento a los panelistas. Acabo de ver tu presentación. Muchas gracias, tu presentación. Muy buena presentación. Y qué mejor momento pues, para hacerla que nos introduce al panel. Sandrita, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que este es un escenario ideal frente a lo que en este momento nos tenemos todos como reto frente a este tema de transformación digital. Solamente voy a tocar unos punticos de entrada como para ambientar el panel al que nos vamos a enfrentar. Cuando hablamos de innovación y de transformación digital alrededor de estos temas, siempre lo primero que se nos viene a la cabeza es, estamos como muy enfocados hacia los pacientes, estamos muy enfocados hacia lo que es el desarrollo científico y tecnológico, que en una medida, sí, perfecto, nos va a servir para alivianar el problema que nosotros tenemos con el paciente, el dolor del paciente. Pero de tiempo atrás veníamos hablando, ojo que la innovación no solamente debe ser ahí, y creo que con Coco lo hemos visto ya en muchas situaciones, cómo generamos, cómo logramos que esta innovación lleve, uno, sí, a poder generar un bienestar con los pacientes, pero podamos identificar ese paciente desde antes, desde mucho antes que sea paciente, y todos esos elementos, toda esa historia que trae el paciente, de sus elementos relacionales, del sitio donde vive, de sus hábitos, de sus creencias, etcétera, etcétera, nos sirva para identificar adecuadamente frente a quién estamos tratando, frente a quién nos exponemos y qué es lo que debemos hacer con ese personaje. Eso nos sirve también para programar sus tratamientos, para ver su rehabilitación, para ver todo lo que tenemos de allí en adelante. Otro elemento, ¿cómo hacemos una relación, un relacionamiento adecuado entre las entidades a partir de la transformación digital? Acompañaba hace unos días a Jorge a hacer una presentación entre aseguramiento y prestación y veíamos precisamente eso, la necesidad
de tener en cuenta, de usar apropiadamente los datos y llegar a ese gran cúmulo de información analizada que nos permita tomar decisiones y proyectarnos hacia adelante para tener un adecuado relacionamiento entre las dos partes. Y el que posiblemente hoy nos tiene a todos con los pelos de punta, yo ya poquitos pelos, pero de todas formas nos tiene con la angustia, hacia dónde nos vamos a mover con los sistemas de salud. Independientemente del sistema de salud al que nos enfrentemos, independientemente de los actores que vamos a tener al frente de ese sistema de salud, pues lo que necesitamos es ver cómo con estas herramientas que hoy tenemos de transformación digital podemos tomar decisiones dentro de los sistemas de salud. Muchas veces, y lo decimos por experiencia, los que hemos estado enfrentados al Consejo Nacional de Seguridad Social, a la instancia asesora, a secretarías de salud, en fin, a diferentes puntos de toma de decisiones dentro del sector. Cuando llegamos a este tipo de reuniones donde hay que tomar una decisión muy importante, trascendental, finalmente recurrimos, a mí me parece que deberíamos ir por aquí. Yo pienso que deberíamos hacer tal cosa. Y nos quedamos en esa situación no sustentada. Y esa parte es fundamental para tomar el camino apropiado que nos espera hacia adelante. Entonces, nuevamente, con un agradecimiento muy especial por esta invitación, quiero dar la bienvenida a Antonia, nuevamente, a Julio por acompañarnos dentro de este panel, Omar y Natalia, porque sabemos que precisamente de la discusión que tenemos alrededor de estos temas vamos a poder evolucionar también como entidades, como usuarios de un sistema de salud y como sistema de salud en general. Quiero utilizar tu presentación, Antonia, para arrancar y hablemos precisamente, tú ya lo diste de una forma general, esta pregunta que sea para todos. De antemano, ustedes saben que tenemos un tiempo contado. Entonces les ruego ceñirse a esos 2-3 minutos que tenemos por respuesta. Esta primera pregunta que sea para todos, que la profundicemos entre todos, y son esos desafíos que tenemos dentro del sector salud frente a este tema de alfabetización digital. No les voy a dar un orden específico, si quieren arranquemos de Natalia para acá, después nos devolvemos en esa misma línea. Bueno, muchísimas gracias. Desafíos muchos, y uno de los principales desafíos es poder llegar a esas poblaciones lejanas, poder llegar con el servicio de Internet, si estamos hablando de salud digital. Cuando llegamos a una población lejana, vemos que hay intermitencias en Internet, vemos que no hay ni siquiera acceso a este tipo de servicio. Entonces, es uno de los primeros desafíos que tenemos que tratar en conjunto con el gobierno, con la MINTIC, y trabajar entonces sector salud y tecnología para poder entonces llegar a un buen resultado. Adicional a eso, el entrenamiento a las enfermeras, a los médicos, a todo el personal que se encuentra en un hospital. ¿Para qué? Para que sepa entonces para qué estamos allí, para que se va a realizar un proyecto de innovación. Y no menos importante, entrenamiento al usuario. A ese usuario que sepa qué estamos haciendo, a qué llegamos a una región, que llegamos realmente a ayudar. 3 desafíos. Bueno, de mi parte, pienso que, estoy totalmente de acuerdo con los desafíos que plantea Natalia. Sí, la alfabetización digital es un desafío importante para las personas que trabajan en salud, obviamente también para el usuario. Y creo que, integrar a las personas, capacitar a las personas de salud va a hacer que puedan ser aún más un aporte en el desarrollo de tecnologías. Eso va a significar tecnologías que estén mejores pensadas, que tengan una mejor usabilidad y que realmente nos ayuden a mantenernos sanos. Y por otro lado, la alfabetización del usuario va a hacer que sea un usuario que realmente pueda recoger tecnologías que lo mantengan más sanos y que pueda existir un viaje de decisiones compartidas
entre el usuario y el profesional de la salud. Una toma de decisiones en conjunto para que sea un usuario empoderado, que se sienta parte del proceso de sanarse o de mantenerse sano. Muchas gracias. Yo creo que como desafíos importantes en la alfabetización digital es importante mencionar dos. El primero de ellos es, muchos de nosotros tienen contacto permanente con las tecnologías de la información y las comunicaciones, y eso nos lleva a un aprendizaje muy autónomo en el uso de las tecnologías. Pero realmente ese aprendizaje es estructurado, realmente esa alfabetización que se adquiere con el uso de la tecnología es estructurada, realmente es el ideal. Entonces tenemos que pensar que todos, al momento de alfabetizar digitalmente, debemos hacer un proceso de desaprender para volver a aprender, en algunos aspectos que son muy importantes, inclusive algunos que tocaba Antonio en su conferencia. Y yo creo que hay otro desafío muy ligado a ese, es vender el uso de la tecnología, porque todavía tenemos una población, no solamente en el usuario de los servicios de salud, sino también en docentes, en profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, que todavía no ven las ventajas de la tecnología, que todavía se resisten al cambio y que todavía están pensando en que era mejor como antes. Por último, quiero puntualizar en algo que me parece muy importante, y es en el tema del pensamiento crítico respecto a la tecnología. Lo mencionaba Antonio en su presentación. No es solamente acceder a la tecnología, no es solamente hacer uso de ella, sino cómo discernir acerca de ese uso y esa apropiación del conocimiento que llega por las tecnologías y darle el mejor uso posible. Yo creo que esos son los desafíos más importantes. Bueno, yo creo que hay un desafío que parte de una fortaleza que hoy tiene el sistema y que tenemos las IPS como prestador. Y es que creo que a todos los que somos prestadores nos pasa algo hoy en común, y es que cerca del 60 o el 70% de nuestro talento humano es millennial o centennials, ¿cierto? Y evidentemente allí ya hay un chip diferente. Es una fortaleza porque obviamente nos lleva un paso más adelante en esta etapa de aprendizaje o de transformación o de transición. El desafío está en poder desarrollar nuevos modelos con este pensamiento de estos nuevos colaboradores o actores del sistema que lo permitan hacer aplicable de manera práctica, ¿cierto? Porque ahí dentro de toda la tecnología tenemos una tecnología también algunas veces compleja, entonces no, volvámoslo práctico. Y romper todos esos paradigmas que tenemos en la prestación y poder crear en estos nuevos modelos de prestación, en esas nuevas formas de hacer, la inclusión de estos millennials y estos centennials. Eso también nos va a ayudar a romper un reto que tenemos, y es cómo hacemos para que esos millennials, esos centennials, no anden migrando, ¿cierto? No anden migrando y desaprovechando esa oportunidad de continuidad. Entonces, pues yo creo que ese es un gran reto que tenemos. Perfecto, muchas gracias a los cuatro. Y esto me da lugar a un informe que sacó en plena pandemia el Centro Nacional de Consultoría, refiriéndose al uso digital, al uso de las tecnologías digitales por parte de los diferentes actores. Perfecto, tenemos esa fortaleza dentro de las entidades y creo que debemos aprovecharla. Pero cuando veíamos el cuadro general, resulta que a la población a la que más teníamos que llegar en su momento con la pandemia, ojo que estábamos pensando en a quienes debíamos proteger inicialmente dentro de la pandemia, y eran la población más vulnerable, los de mayor edad, etcétera, etcétera. Esta era la población que menos acceso y menos conocimiento tenía de los temas digitales. Entonces allí viene el gran reto, que cómo vamos a poder llegar a esa población que hoy definitivamente no la tenemos conectada. Posiblemente muchos de estos desarrollos están enfocados en esta tercera edad, pero es el usuario que de pronto dice, yo sí prefiero irme por la vía tradicional. Yo quiero que me atienda alguien, yo quiero estar presente y no quiero que me atienda una pantalla. Y lo que tú decías, el cuadrito, el famoso avisito de en pocos minutos se le dará ingreso. ¿Será que sí me metí en el que era? ¿Será que sí estoy en el link que era? ¿Cierto? Entonces, sí, eso genera un estrés terrible, y lo digo por experiencia propia también, porque he estado acompañando a paciente adulto mayor que está en esa situación de
oye, ¿usted sí se metió dónde era? ¿Sí nos van a dejar entrar? Sí. Bueno, entonces yo creo que estos elementos es para que los tengamos en cuenta. Pasemos a ese segundo punto. Y está relacionado con eso que veníamos hablando. Cómo esos procesos digitales, ya sabemos que se genera algún tipo de bienestar, pero cómo esos procesos digitales y todo este tema de transformación digital y todas las TICs que hoy tenemos girando alrededor de los sistemas de salud y de los sistemas en general, pueden brindar un bienestar a los trabajadores. Y arranquemos por Omar. Ahora vámonos de regreso para el otro lado. Evidentemente, la tecnología, la información a la mano, de manera sincrónica, pues permite tomar decisiones. Y en la práctica profesional, cuando tú tienes todas esas herramientas de juicio, pues te generan bienestar. Bienestar no es solamente, pues, digamos, recreación, placer, ni nada de eso, sino poder desarrollar tu profesión adecuadamente. Entonces yo creo que lo que más le está aportando al bienestar de todos los colaboradores de la salud, las tecnologías de la información, es la inmediatez de la información, es la exactitud de la información, es la integración con diferentes actores, con diferentes sistemas que le permiten a él hacer una práctica mucho más segura, mucho más adecuada. Y también algo pues, que no se ha desarrollado mucho es trasladarle esa autonomía, ese empoderamiento a los usuarios. Digamos que allí nos falta también llevar no solamente ya que el médico tiene acceso a todos estos canales, a todas estas fuentes de información, sino entregársela al dueño, que es el usuario, que el usuario pueda recibirla y apropiarla. Entonces yo creo que eso es lo que más genera bienestar y es el empoderamiento y la rapidez para tomar decisiones. Sí, mire, yo creo que uno de los beneficios más grandes en el bienestar de los trabajadores está ligado con el hecho que los trabajadores de la salud se puedan dedicar a lo que verdaderamente se deben dedicar. Lo decía ahora Antonio en su conferencia, y es que la enfermera pueda volver al punto de cuidado, pueda volver a dar ese aporte humano, pueda volver a preocuparse por su paciente, pueda volver a estar muy pendiente de las cosas que para nosotros los trabajadores de la salud en muchas ocasiones no son importantes, pero que para el paciente sí lo son. Entonces yo creo que esa es una de las grandes ventajas para el trabajador. Adicional a eso, creo que también es muy importante tener en cuenta el agotamiento profesional que se vive hoy en día en el sector salud, en la parte asistencial. Hoy todos los trabajadores de la salud tienen una sobrecarga no solamente física, sino también mental de trabajo. Y eso, conforme a muchos estudios que han investigado el burnout, pues se establecen básicamente con actividades que generan estrés como producto de actividades monótonas, de actividades que generan altas jornadas de trabajo y en general como con un exceso de trabajo. Yo creo que uno de los beneficios más grandes en ese bienestar mental de los trabajadores es que la tecnología le ayuda a agilizar y a automatizar esas actividades administrativas, esas actividades de llenar registros, esas actividades que hoy creo que con mucha tecnología pues se ve muy favorecido. Yo creo que uno de los puntos principales para generar bienestar en el personal de salud es hacerlos sentir parte de este cambio. Si nos ponemos en el escenario de una persona que lleva 20 años trabajando en un hospital, haciendo las cosas del mismo modo hace mucho tiempo, evidentemente que si yo llego y le digo, no, este proceso ahora es digital, se hace así, tienes que llenar 35 casillas, tiempo que se quita de poder mirar al usuario a los ojos, poder evaluarlo, y tienes que aprenderlo rápido, obviamente que va a haber un rechazo, porque no se sienten parte de eso, porque no tuvieron una opinión en adaptar esa tecnología tal vez al flujo de trabajo que se tiene, porque no fueron parte del proceso. Entonces, para dar bienestar hay que trabajar con el sentido de pertenencia, de hacer que los trabajadores de la salud se empoderen y sientan que son agentes de cambio y que son personas esenciales para la transformación digital. Y así todos van a poder remar hacia el mismo lado y poder ir aportando, y al final los más beneficiados son los usuarios, porque un personal de salud frustrado se traduce en una atención frustrada y en un usuario frustrado. Entonces, es un círculo vicioso que es difícil de romper, porque enfermeras, médicos y personal de la salud nunca va a haber suficiente. El modelo hospitalario es un modelo muy antiguo, que está
destinado a colapsar constantemente. Entonces hay que hacer ese cambio e integrar al personal de salud. Bueno, todos coincidimos en lo mismo, ¿cierto? En disminuir el estrés que hoy tiene el personal de salud. ¿Por qué estrés? Porque hay una operatividad alta para poder desempeñar su función. Una enfermera que tiene que llenar 15 planillas, un médico que tiene 20 minutos para diligenciar una historia clínica, para atender al paciente, para hacer un proceso administrativo. Entonces el objetivo está en automatizar esa operatividad para que se puedan dedicar para lo que estudiaron, ¿cierto? Para cuidar a ese paciente. Cuando hacemos eso, bajamos el estrés que hoy tienen el personal de la salud y eso se refleja a nivel profesional y en sus casas. Hoy muchos hijos tienen sus padres ausentes. ¿Por qué? Porque tienen un turno largo en el hospital, porque tienen unas tareas repetitivas que nosotros desde la tecnología podemos ayudar a automatizar. Quiero hacer un paréntesis y preguntarle a Omar, que Omar se enfrenta todos los días a esta situación. Es lo que estábamos diciendo ahorita, ese agotamiento del recurso humano. Perfecto, por un lado, le estamos facilitando la vida al recurso humano, pero creo que lo hemos escuchado en todas las entidades y en mis juntas directivas salía cada rato, el recurso humano que tiene que compartir esos 15, 20 minutos de consulta con toda la parte administrativa y con todo el papeleo. ¿Cómo lo has vivido y cómo la tecnología nos ayuda en esa? La tecnología puede ser un aliado o puede ser un enemigo. Obviamente la decisión es lógica, ¿cierto? Entonces buscamos que la tecnología sea cada vez aliada de ese acto médico. En Virrey Solís trabajamos todos los días por simplificar los procesos, por generar esa integración de las diferentes fuentes de información para brindarle al médico más herramientas útiles y menos trámites, menos procesos o menos reprocesos dentro de la atención. Y evidentemente, como decía, estamos avanzando ahora a incluir al usuario, ¿cierto? A través de, por ejemplo, herramientas como la APP, en donde él ya puede entregarnos información anticipada y tanto él va conociendo cómo moverse en ese ecosistema de servicios que él necesita, pero también nos va ayudando para que el médico, la enfermera, el odontólogo pueda empezar a tener información importante y relevante. Entonces, definitivamente, pues, la apuesta es a que todas estas tecnologías de la información sean aliados del tiempo y la calidad de la atención que podemos brindarle a cada uno de nuestros usuarios. Y evidentemente, pues eso genera pues, bienestar. Pero es un reto, o sea, de todos los días. No está aún inventado a ciencia cierta y creo que si lo ponemos en una tasa porcentual estaremos en un 10 o un 15%, o sea, hay mucho por hacer allí, hay demasiado por hacer. Quiero enfocar esta pregunta, voy a arrancar por Julio. ¿Por qué razón? Porque aunque no es exclusivamente de la academia, no es exclusivamente de ese proceso de formación, lo estamos viviendo en cada uno de los eslabones, sí tenemos que enfrentarnos, uno, a un recurso humano que ya tenemos laborando en nuestras entidades, que tiene una experiencia, que ya lleva muchos años en ejercicio y que definitivamente se ha quedado con el quehacer propio de la entidad, con la tecnología anterior o con el pensamiento anterior. Ese recurso humano que hoy está en ejercicio, nos toca capacitarlo. Y ese recurso humano muchas veces entra en un proceso, en un conflicto, cuando llegamos con todas estas herramientas y le decimos, mire a lo que tenemos que conectarnos ahora. El recurso humano que está saliendo posiblemente ya está conectado. Y ese recurso humano, ya como lo decían ahorita, ese recurso humano tenemos que aprovechar apropiadamente, que vive conectado a tiempo completo y que sabe, nos lleva a la delantera a muchos de nosotros precisamente en cómo utilizar estos aparatos apropiadamente. Fácilmente se conectan a lo que sea y fácilmente interconectan aparatos, de modo que por ese lado no tenemos problema. Pero tenemos otro reto grande con los pacientes y dependiendo del tipo de pacientes. Tú arrancaste la primera pregunta por esas zonas alejadas del país. ¿Cómo le vamos a llegar cuando una de las principales... El primer tema puede ser el conocimiento que tiene este recurso humano frente a cómo utilizar adecuadamente un aparato de estos. Pero antes de llegar ahí, ya lo veíamos en su momento con el Ministerio de las TIC, que decía no tenemos cobertura en todas las regiones del país
para llegar con este tipo de tecnología. Entonces, Julio, quiero que arranquemos por ese lado y cómo vamos a llegar, cómo vamos a cerrar esas brechas que tenemos en esas diferentes comunidades. Yo creo que este es un reto que debe abordarse desde los diferentes sectores que participan en el proceso de atención en salud y que participan dentro del sistema de salud. Debe haber una participación muy importante de la academia, debe haber una participación muy importante del Estado, de las empresas, del sector privado que desarrollan tecnología y, por supuesto, también de la comunidad en general, hacer partícipe a la comunidad para que la comunidad misma sea quien busque, a partir de su conocimiento contextual, busque soluciones para esta problemática. Específicamente desde la academia, que es como en el mundo en donde yo me muevo hoy en día, yo creo que nosotros cumplimos un rol muy importante en ese tema. Lo primero porque tenemos la responsabilidad de formar los profesionales de la salud. En el caso nuestro, nuestra facultad tiene los pregrados de medicina y enfermería y allá pues debemos no solamente formar técnicamente en excelencia a nuestro médico, médica o enfermero o enfermera, sino que también tenemos que buscar que esa alfabetización se dé desde el mismo momento de su proceso formativo. Esa alfabetización, como lo mencionaba ahora Omar, pues cuando tenemos nativos digitales, pues es muy fácil. Digamos que se hace un proceso de análisis de la información que ellos mismos incorporan a su psiquis y adicional a eso se les motiva a que haya una reflexión, un proceso reflexivo interno, un proceso reflexivo acompañado con docentes, con tutores, para que se desarrolle un pensamiento crítico alrededor del tema de tecnología. Pero también tenemos la responsabilidad con nuestros graduados, no es solamente decir vamos a formar los profesionales de aquí en adelante, sino los que ya están y que fueron formados por nosotros en su momento muy a lo tradicional, pues tenemos que, vía programas de educación continua, garantizar llegar a esa población. Pero también tenemos la población en general. Las universidades no son solamente centros de pensamiento y de formación, sino que también tienen dentro de su función misional la investigación y la extensión. Y a través de esas dos últimas funciones, creo que es deber de toda universidad buscar llegar a las poblaciones más alejadas, seguramente haciendo como una especie de subsidiariedad en temas en donde solamente llegaría el Estado porque es su obligación y puede que la empresa privada no sea tan interesada en esos aspectos o en esas problemáticas porque no son una población tan grande como para pensar en un buen mercado. Entonces, ahí la universidad a través de procesos de investigación que tienen como un núcleo un poco más hacia lo que es el comportamiento humano, porque una de las grandes dificultades que nosotros desde la academia evidenciamos en el tema de salud y en el tema del sistema de salud colombiano es que nosotros tenemos un sistema muy asistencialista y creo que mucha de la investigación, mucha del desarrollo tecnológico se centra en el proceso asistencial del paciente enfermo. Entonces tenemos un paciente que ya tiene un diagnóstico y qué vamos a hacer con él. Entonces hay mucho desarrollo tecnológico, mucha investigación en qué hacer con él. Hay mucho interés de industria privada y pública para este tema y creo que pues ahí tenemos unos excelentes resultados. Lo decía el ministro en su momento, decía nuestro sistema de salud es muy hábil y muy bueno en atender la enfermedad, sobre todo el alto costo. Tenemos un sistema de salud que hace una muy buena tarea con el alto costo. Sin embargo, en el tema de medicina preventiva comenzamos a tener ya algunas dificultades y si nos vamos un poco más atrás y pensamos en la promoción y mantenimiento de la salud, creo que el sistema sí tiene una deuda muy grande y esa deuda muy grande, pues las universidades deben aportar un grano de arena en ese tema, es buscar desde un abordaje interdisciplinario, ya que las universidades precisamente tienen esa facilidad. Nosotros en la universidad tenemos la posibilidad de trabajar con la Facultad de Derecho, la de Ingeniería de Software, tenemos con Ciencias Sociales, Educación y entre todos pues comenzar a buscar una solución para que las personas se vuelvan más responsables de su propia salud, que haya un proceso de empoderamiento del paciente sano, de la persona que vive su día a día sin importarle un diagnóstico porque aún no lo tiene, pero que debe
ser responsable de su futuro, y ese futuro pues ligado a un comportamiento saludable. Entonces, ahí creo yo que la academia tiene un papel muy importante y bueno, pues creo que desde la universidad nosotros hacemos esa tarea lo mejor posible. Dale, Natalia. Y ahorita Bueno. quiero hacer énfasis con Antonia en el tema de investigación, ustedes que lo viven desde esa perspectiva. Bueno, nosotros somos una extensión, un brazo a la academia, porque hay una dificultad, y tú lo mencionabas ahora, es que hay personal que ya es centennial, ¿cierto? Pero es un alto porcentaje que tiene más de tantos años, ¿cierto? Nosotros acá tenemos menos de 15. Nosotros asumimos el reto de darles una mano y es hacer una inmersión en el mundo digital con el personal de la salud, con ese personal asistencial, con el personal administrativo, ayudándoles a entender cómo se usa la tecnología, pero no cómo se usa ante una charla, sino enfocándolos de acuerdo a su rol. A la enfermera, al médico le enseñamos desde el software qué es funcional para su rol. Para el personal administrativo lo enfocamos en qué es funcional para eso, porque uno asiste a muchas capacitaciones y a mucha formación de competencias donde todo es de todos. Entonces uno dice, ¿será que eso me toca? ¿Será que eso no? Allí entonces forjamos competencias y ayudamos a que ese personal de la salud sea uno solo, yendo pues a una buena salud digital. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que ambos expusieron. Pienso que también es un desafío tener un marco de capacidades de salud digital para el personal de salud. Y como bien dices tú, que sea específico para las profesiones. En países con desarrollo de salud digital, como por ejemplo Australia, tienen un marco de capacidades de salud digital para las diferentes profesiones. Entonces, ya no está esta duda que tienen las enfermeras. Me interesa salud digital, ¿cómo puedo entrar a este mundo? Que lo ven tan lejano. A mí en Chile yo participé de la formación de más de 50 enfermeras del Colegio de Enfermera en cursos de salud digital, y ellas lo veían como un mundo tan extraño. Y cuando fueron entendiendo lo que era, me acuerdo de una enfermera que trabajaba atendiendo pacientes oncológicos. Para que no sufrieran con la quimioterapia, ella, por iniciativa propia, les ponía unos lentes de realidad virtual que lo hacían viajar por diferentes países. Y el usuario realmente disfrutaba mucho esa ayuda tecnológica. Y ella en el curso me dice, me acabo de dar cuenta que llevo todo un año apoyándome en la salud digital sin saberlo. Y lo mismo pasa con la investigación. La investigación todavía es muy elitista, muy a puerta cerrada, se ve muy lejana de las personas. Y eso es un problema. En la pandemia por fin se puso el foco en la investigación y todos nos volvimos expertos en vacuna, ¿verdad? Nunca nos había interesado tanto los tipos de vacuna, ARN mensajero, virus atenuado, ¿cierto? Pero la investigación todavía está tan lejos de la comunidad y se ve como un mundo tan lejano que eso arma una brecha que da pie para noticias falsas, para teorías de conspiración y para movimientos que van en contra de los objetivos sanitarios que queremos lograr. Entonces, claro, desde la academia, como bien decía él, hay un compromiso importante de integrar en las mallas curriculares desde la formación, no esperar a que ya estén titulados para decir, ay, ahora te tienes que especializar en salud digital. Son personas que son nativos digitales y que tienen que salir listos con las competencias para el mundo digital en el que ya estamos. Estamos en la era digital. Entonces, claro, hay que salir con las competencias desde ya, incluirlo en las mallas curriculares y también tener buenas ofertas de posgrado. Yo no sé cómo es la oferta en Colombia, pero al menos en Chile yo les puedo contar que hay un magíster de informática clínica. Uno, en todo el país. No existe ni un programa de doctorado de informática médica. Entonces ese es un problema. Y tenemos que dar opciones para la gente que se quiere seguir formando. Eso. Omar, y quiero que profundicemos un tema ahí, y es, hace poco salió el tema de recertificación de recurso humano y educación continua y demás. ¿Cómo lo ves desde la entidad? Porque sí, tienes el talento humano millennial o centennial que está conectado,
¿Qué respuesta tienes en los otros? No, evidentemente los programas de formación continuada pues nos garantizan migrar adecuadamente a todos estos procesos digitales, pero también nos garantizan mantener actualizados y vigentes en todo el contexto de salud. Y es un proceso cíclico, o sea, es un proceso natural, es un proceso que se da, digamos que nosotros tratamos de que sea generado endógenamente, ¿cierto? Entonces, es lo más valioso que hay en la organización, mantener un muy buen programa de educación. Nosotros tenemos cerca de 4.000 colaboradores de la salud a nivel país y todos están vinculados a un programa de educación continuada. Y hay que entender un poco también que la salud digital no es para todos los segmentos de nuestra población y entonces no podemos solamente enfilar todos nuestros esfuerzos y toda nuestra batería a desarrollar estos programas, sino también a ir de la mano del avance de la salud digital con el avance de la salud presencial para los modelos de atención para una misma patología. Y algo también muy importante en ese proceso de formación es darnos cuenta que nuestros usuarios nos enseñan cada vez más. Uno de los paradigmas que rompimos fue creer que la población mayor no accedía a estos medios de atención no presenciales. Pues nos demostraron después de la pandemia, en la pospandemia, que son los que más nos piden darle continuidad a todos esos procesos de atención no presencial, ¿cierto? Esos pacientes mayores de 60, 70 siguen vinculados y aprecian más que la otra población la atención no presencial. Todo esto nos lo ha enseñado ese proceso de educación continuada y evidentemente pues nosotros trabajamos metodológicamente la elaboración anual de todos estos protocolos, guías y las llevamos a través de plataformas también virtuales, porque algo que también nos exigió la pandemia fue no podemos tener esos grandes auditorios para reunir a los 200, 300 médicos por ciudad ni nada de eso, sino nos tocó llevar un proceso de formación digital. Y también la escasez de recurso humano, el aumento de la demanda de servicios, entonces te pone en una dualidad y tú dices, ¿qué hago? ¿Paralizo a mis 2.000 médicos a nivel país durante 3 horas para hacerles un taller de formación? ¿Cuántas citas dejo de atender un día que paralizo la atención versus esas horas de inversión? Entonces también nos llevó a pensar cómo hacer modelos de educación virtual, digital, autónomo, que permitan integrarse y no interrumpir la atención o sacrificar el servicio. Entonces es todo un reto y es a todo lo que nos hemos venido enfrentando durante este último tiempo. Perfecto. No, totalmente de acuerdo y creo que hacia allá tenemos que movernos porque eso es lo que nos está mostrando la experiencia. Y pasemos a esta pregunta desde una perspectiva, a ver, si lo vemos, ¿qué ocurrió con la pandemia y qué ha ocurrido con los modelos de gestión del riesgo en los cuales ya tenemos que involucrarnos absolutamente todos? Nos ha llevado a desempolvar nuestros libros de formación y veamos nuevamente entonces los niveles de Libel y Clark y pensemos en la tríada epidemiológica y pensemos en esa interdisciplinaridad que tú mencionabas. Entonces empezamos precisamente a tocar esos puntos en donde ya tenemos que dejar de ver al paciente hospitalizado, tenemos que dejar de ver al paciente institucionalmente. Y aquí han salido muchas herramientas y por eso voy a arrancar contigo, Natalia, porque ustedes son de los que han dado ese paso para traer herramientas hacia los pacientes, hacia los aseguradores, hacia los prestadores, para que el paciente no tenga que recurrir, no tenga que movilizarse hasta nosotros, sino que el sistema vaya hacia allá. ¿Qué estamos haciendo desde la perspectiva, y ahora sí, para todos, qué estamos haciendo desde la perspectiva de los pacientes para que todos estos procesos de transformación digital les permitan hacer más llevadera la situación, en el caso de que sean enfermos, o les permita mantener su condición de salud en el momento en el cual nosotros anticipadamente identifiquemos un factor de riesgo? Bueno, aprovechando la transformación digital que tuvimos con la pandemia, hoy nos damos cuenta que todos los pacientes pueden dar una respuesta de su estado de salud. Entonces, salvamos vidas a través de contactos que le hacemos a maternas. Voy a poner un ejemplo, una materna la llamamos y le preguntamos si tiene dolor de cabeza. Si la materna nos dice que sí, en este caso se convierte en un insumo súper importante para nuestro personal asistencial porque es un riesgo, ¿cierto? Entonces, llevamos a
consultar el estado de la salud de cierto tipo de poblaciones a través de chatbots, a través de voicebot y a través de consultas de telemedicina. ¿Qué hacemos por chatbot? Hacemos un contacto a estos pacientes y le preguntamos su estado de la salud. Si el paciente no nos da respuesta, vamos al método antiguo, ¿cierto? Que es una llamada. Cuando usted lo llaman, usted escucha de dónde lo están llamando y responde a unas preguntas que nos ayudan a construir el personal asistencial para poder saber cómo se encuentran. Entonces, así es que gestionamos el riesgo. Y no menos importante, la telemedicina, en ese caso es muy usada y la usamos mucho para poder hacer promoción y prevención. ¿Cuántas personas estamos dejando de cuidar por no utilizar mecanismos masivos? Entonces, son 3 herramientas que hoy son fundamentales en nuestra salud digital. Bueno, de mi parte puedo hablar desde la perspectiva del equipo de desarrollo del que formo parte. Lo que hacemos es pensar muy bien cada detalle de esta aplicación móvil que sirve para comunicación médica, para conectar a todo el personal sanitario del hospital. Y realmente son cosas increíbles las que suceden. Nos sorprendemos con los casos de usos que surgen de las propias personas. Se piensa que las personas que trabajan en innovación y tecnología son los únicos creativos, pero la verdad es que no. Uno da una herramienta y ellos la transforman y la utilizan de maneras impensadas en sus procesos. Entonces, lo que hacemos es cuidar muy bien los detalles. Ver, o sea, que sea una tecnología amigable, que permita la comunicación de una manera espontánea, que considere los procesos de adopción a la tecnología, que sea segura. Y hoy en día, con este entorno digital, podemos lograr que en el fondo la salud llegue a lugares donde no se puede, donde no hay especialistas, pueden hacer consultas con otros, poder gestionar cirugías, poder hacer interconsultas para trasplantes de órganos. La verdad que las posibilidades son infinitas. Pero lo que hay que cuidar es tener el contexto clínico, la ética y estar resguardado bajo la normativa legal, obviamente. Sí, desde el ámbito académico, y discúlpenme si me fijo solamente en ese punto, que es donde yo me muevo actualmente, creemos importante trabajar por la promoción y el mantenimiento de la salud como medida de intervención más costo efectiva que existe en el sistema de salud en cualquier parte del planeta. Y para eso creo que es muy importante hacer un cambio de cultura en las personas. Una de las cosas más difíciles y retadoras cuando uno quiere hacer promoción de la salud y mantenimiento de la salud es cambiar cultura, es lograr que las personas, a partir de un conocimiento nuevo, cambien su comportamiento, y eso no es tan fácil. La pandemia nos dejó muchas enseñanzas en ese tema. Creo que en tiempo récord logramos cambiar algunas costumbres que teníamos muy arraigadas de tiempo atrás, y eso creo que fue gracias al uso de tecnología de la comunicación, tecnología basadas en software que hoy nos permiten tener un conocimiento mucho más rápido, mucho más eficiente y efectivo para las personas. Así que creemos desde la academia que ese punto es muy importante para cambiar y transformar cultura, y a partir de esa transformación cultural poder hacer promoción y mantenimiento de la salud, buscando que hayan estilos de vida saludables mucho más preponderantes y mucho más vigentes en cada región. Es por esto que nosotros formamos a nuestros profesionales, y a nivel de posgrado también, en comunicación estratégica para la salud. Digamos que le enseñamos a usar y a crear contenido relacionado con salud, relacionado con prácticas correctas e incorrectas en hábitos de vida saludable, para poder transmitir esa información a través de los canales hoy digitales, a través de los canales de comunicación que se han abierto y que cada día son mucho más fuertes, poder llegar a sus pacientes, y decirles, mire, todo lo que has hecho en tu vida en muchas ocasiones ha sido un error, ¿sí?
comenzar a romper mitos, comenzar a romper muchos imaginarios, muchos preceptos mentales que tienen las personas y que hoy hacen que se enfermen, ¿sí? Lo mejor, y creo que el ejemplo más claro es el tema nutricional. Las madres quieren ver a sus hijos gordos, es como parte de ver sano a un hijo. Si yo tengo mi hijo gordito, es sano. Si una mamá ve a su hijo delgado, inmediatamente le mete comida por donde sea. Y entre más calórica, mejor. Entonces, ¿eso es correcto? Bueno, no lo sé, tendríamos que mirar cada caso en particular. Lo que sí es cierto es que seguramente los hábitos alimenticios de su hijo pues no sean los más adecuados. Entonces, en el tema de comunicación estratégica, nosotros venimos haciendo un proceso de entrenamiento y de aprendizaje con nuestros estudiantes de pregrado y posgrado y también a nivel de educación continua. Tenemos un diplomado que ofertamos. Desafortunadamente, no hay mucha afluencia de personas que quieran entrenar en comunicación estratégica para la salud, sobre todo profesionales de la salud, que les parece es un tema como un poco lejano a ellos, pero pues hacemos la tarea. Es un diplomado que no busca tener ingresos, sino que básicamente mediante un subsidio que hace la universidad es llegar a la gente, a los trabajadores de la salud, para que se vuelvan mucho más hábiles al momento de comunicar y de hacer uso de las tecnologías de la comunicación. Yo creo que eso es como el gran aporte que hacemos para los pacientes. Bueno, sin duda alguna, todos sabemos que existen muchas apps, que existen nuestros reloj que nos ayudan a capturar. Todo eso existe, no lo estamos usando. Algo que lo tenemos que hacer es volver una realidad, es aprovechar toda esa data que se está recogiendo a través de alguna tecnología, a través de algún software, a través de algún aplicativo, y darle el uso real y el uso material para el beneficio pues, de los usuarios y de todo el sistema de salud. Hay un punto que quería tocar acá y que nos pasó a nosotros, y es tener en cuenta en ese componente de la comunicación la omnicanalidad. ¿Y qué empezamos a hacer en Virrey Solís como parte de la salud digital? Que más que salud digital es esa comunicación digital o comunicación no presencial o comunicación virtual. Empezamos a utilizar estrategias de entrega de información masiva a través de diferentes canales a nuestros usuarios, y empezamos a aprender que hay un segmento que le encanta recibir mensajes de texto y que los logramos capturar con mensajes de textos para traerlos a esos servicios de promoción, prevención o recuperación de su salud. Pero hay algunos que no les gusta, y entonces entendimos que había muchos más canales también masivos y digitales. Entonces le pusimos no solamente el mensaje sino la voz, entonces en esos chatbots, ¿cierto? Y allí logramos también recoger una gran parte, y algunos tuvimos que llevarlos a una campaña de cola, poner un humano detrás, y a algunos les pusimos un correo electrónico, y a algunos hicimos videos, y también utilizamos las redes sociales, y entonces entramos en Instagram, en Facebook, entramos en YouTube, y hay un ejemplo que le gusta poner a mi jefe, y es, nos pusimos a desarrollar, por ejemplo, videos para no ser repetitivos, pensando también en el usuario, diciendo, venga, ¿cuánto te vale transportarte de tu casa a un centro de rehabilitación? Y el acompañante y todo lo que ello implica para hacer una rutina de actividades que terminan desarrollando un hábito, ¿cierto? Para recuperar la movilidad de cierta articulación. Y desarrollamos una serie de videos para los cuales los capacitamos en 1 o 2 sesiones presenciales, pero donde ya él termina haciendo su rutina en su casa, además adecuándose a sus condiciones sociales, ¿cierto? Y a sus recursos. Y logramos un éxito en la rehabilitación, encontramos los mismos niveles de rehabilitación de las poblaciones que iban a nuestros centros de rehabilitación. Entonces, salud digital no es solamente APP, no es solamente eso, sino también todo este manejo no presencial, todo este manejo virtual y todo lo que logra transformar realmente a ese paciente, lo que logra hacer apropiar como cultura la salud, la recuperación, la prevención. Entonces, eso para contarte algo de las experiencias que tuvimos, de los desarrollos que hicimos. Perfecto, muchas gracias. Creo que tenemos algunas preguntas del auditorio, pero antes yo creo que sí sería… Sí, doctor Jurado, 2 preguntas por ahora. Bueno. ¿Qué va a hacer primero? Un mini comentario alrededor de bueno. lo que tienen, de lo que oímos, relacionado mucho, Julio, con algo que dijiste. Si empezamos a ver la salud, y también tomando lo que mencionó Antonia en su presentación, si vemos la salud interdisciplinariamente, intersectorialmente, hay muchas cuestiones que definitivamente podemos desde la tecnología traer
y nos van a servir muchísimo desde cada uno de los sectores que está relacionado con nosotros. Hay un caso muy puntual y es el de los chircales, los niños que se enfrentan al tema respiratorio en los chircales y como las ladrilleras. Entonces ellos están respirando ese humo de este ladrillo que se procesa artesanalmente. Y cuando uno va bajando aquí en una región cercana a Bogotá, uno ve la nube que está alrededor de la carretera y los niños están inmersos en eso, hasta trabajan en esa situación. El hecho de que nosotros intersectorialmente tengamos la posibilidad de identificar cada uno de esos usuarios que está enfrentado a esa situación, nos va a llevar también, yendo un poco más allá, nos va a llevar a quitarnos de encima ese estigma que tenemos como sector salud. Siempre del sector salud se habla mal, de nosotros se habla mal. Y entonces es llegar al usuario con otro tipo de estrategias para poder demostrarle que hay otro tipo de interacciones en donde podemos llegarles muy de lleno. Los vehículos de impacto colectivo, así se llama, en donde tiene que ver la alcaldía, tiene que ver nuestro sector, tiene que ver el aseguramiento, tiene que ver los demás sectores involucrados, porque ahí podemos llegar a otro tipo de conclusiones. Listo, dale con las preguntas que tenemos y ahorita hacemos un cierre porque creo que ya estamos como mal de tiempo. Sí, es cierto. ¿Cómo la tecnología puede ayudar a capturar los datos de manera estructurada para liberar tiempo al personal de salud, siendo que la calidad de los datos es la base para generar información y conocimiento? ¿Quién podría contestar? Doctor Perfecto, Jurado. yo creo que 1 minuto para cada uno y hagámosle. Yo pienso que, bueno, ahí es un desafío porque para poder procesar los datos después, generar evidencia científica, entrenar un algoritmo, lo que se quiere hacer con ese dato para que sea información valiosa y que apoye las decisiones, tiene que ser dato que esté estructurado. Pero hay ciertos escenarios en los que demasiadas casillas, demasiados datos estructurados agotan al personal de salud. El personal de salud muchas veces se resta de las investigaciones o de algunos procesos porque están cansados de llenar formularios. Entonces hay que buscar ahí el equilibrio y buscar estrategia y creatividad. Por ejemplo, nosotros en Join, como somos profesionales de la salud, sabemos que nadie quiere llenar formularios, entonces permitimos el campo de texto libre para algunos escenarios y tratamos de recabar datos a través del proceso más esencial que surge entre las personas, que es la comunicación. Entonces yo creo que hay que utilizar la creatividad y buenas estrategias para que los datos estructurados no se vuelvan tampoco un dolor de cabeza para las personas que tienen que llenarlos. Yo diría, adelante, qué pena. Yo diría cuáles son los datos que necesitamos, ¿cierto? Hacer mesas colaborativas y decir, son 35 datos, son 5 datos, son 10, son 50, y manejar la misma información de todo el sector salud. Pero, ¿cuáles son esos datos? Yo quería hacer un aporte muy pequeño. A mí me parece que ya tenemos como implícito en nuestra mente que la responsabilidad de esos datos está en cabeza del profesional de la salud, pero ¿por qué no pensamos en que esa responsabilidad puede estar en un tercero? Y quiero colocar un ejemplo simple y es el tema de los registros de base poblacional. Los registros de base poblacional que hoy, digamos que se conocen a nivel mundial, sobre todo en temas de cáncer, entregan una información valiosísima porque se hace toda una recolección estructurada de los datos y nos permiten tener información muy valiosa. Seguramente no nos serviría para todos, pero sería, digamos, como un aporte a la pregunta, es pensar en cómo quitarle esa responsabilidad a los profesionales que están atendiendo directamente al paciente y pensar en equipos o pensar en estructuras paralelas al proceso de atención que se encarguen de eso. Sí, ahí es importante, y yo siempre le hago a mi equipo una pregunta y es, ¿para qué pregunto lo que ya sé? ¿Cierto? Y siempre la invitación a nuestros equipos de tecnología es, ¿por qué preguntamos lo que ya sabemos? Si ya sabemos la dirección, el teléfono y todo eso, ¿para qué lo volvemos a preguntar para volverlo a llenar? Entonces es cómo todos esos desarrollos que hacemos alrededor de la prestación los volvemos eficientes para no tener que preguntar lo que ya sabemos. Y también es un cambio de cara al personal asistencial de crear atención de valor. ¿Qué es valor? Entonces ya tengo el dato, pero entonces lo voy a validar, ¿cierto? Porque lo tengo que tener actualizado. Uno de los mayores problemas que tuvimos fue la contactabilidad. ¿Por qué? Porque no teníamos datos actualizados, pero también nos daba pereza llenarlos. Entonces no pregunto lo que ya sé,
pero también genero valor validando el dato que ya tengo. Y un pequeño ejemplo ahí es, por ejemplo, nosotros hicimos un desarrollo para, todos tenemos seguramente acceso a los reportes de los laboratorios clínicos en los diferentes software, ¿cierto? Pero es un tiempo que pierde el médico y no están integrados a la historia clínica. Entonces nosotros creamos un desarrollo que se llama La Cápsula. ¿La cápsula qué era? Pues migrarlo del sistema visual del laboratorio clínico a la historia clínica para que le llegara allá y lo tuviera el médico a su mano, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer el médico? Interpretarlo. Entonces ahí es donde viene el cambio y la transformación es, ya lo tienes, ahora interprétalo. ¿Sí? Porque el paradigma era, si se lo pongo, no lo interpreta, no lo lee, entonces lo va a pasar automático. Sí, nos pasó, pero es evolucionar un poco en esa gestión de valor. Y pues creo que ahí ganamos todos y nos preguntamos, ¿para qué pregunto lo que yo ya sé? Doctor Jurado, lo invito para que entonces haga el cierre, porque también voy a invitar a la doctora Sandra Rosso a hacer como el cierre de esta jornada. Perfecto. No, yo creo que primero un agradecimiento a todos los que nos acompañan. Nos puso Sandrita a competir con el almuerzo, entonces yo creo que ya todos están pensando también en el siguiente momento. Un agradecimiento a Natalia, Antonia, Julio, Omar, porque hoy la situación a la que nos enfrentamos como sistemas de salud, independientemente del modelo que adoptemos de aquí en adelante y el lugar del mundo donde nos ubiquemos, está enfocada a eso, a que le facilitemos precisamente el acceso a la población a lo que sabemos hacer desde nosotros, que es prestar un servicio. Pero tenemos que anticiparnos, tenemos que hacer que ese usuario no llegue a nosotros en las condiciones que está llegando, sino que le podamos, mediante todos estos elementos de transformación digital, poder llegar con un sistema de salud que intercepte anticipadamente todas esas condiciones. Entonces yo creo que un agradecimiento a todos, un agradecimiento a los panelistas, muchas gracias por haberse ceñido también al tiempo, y Sandrita, te dejo el micrófono. Claro que Muchas sí, gracias. entonces gracias, doctor Jurado, por la moderación, a los panelistas, por este interesante panel.